Hoy es aquí, es para ti, está para mí, sí. Donde cualquier parte de Colombia, con su tecnología y metodología, tengas la educación que tú querías. Hoy es aquí, es para ti, está para mí, sí. Promete la universidad para que vayas más allá. Hoy es aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas. Muy buenos días, queridos estudiantes. Nuevamente bienvenidos a este curso, el curso que más les gusta, estoy segura de eso. Curso de sexualidad infantil. Nuevamente nos acompaña la profesora Elaida Bedoya. ¿Cómo estás, profe? Hola, querida profesora, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Pues bien, mejorando de una sesión así, un virus intenso que me atacó, pero pues ahí vamos, recuperándonos. Todos hemos caído, ¿no? Eso fue uno tras otro, tras otro. No hemos podido identificar la fuente de infección, pero todos los profes caímos. Sí, pero bueno, ya vamos recuperándonos. Además que, pues también es el clima, ¿no? Muchos de ustedes están en sitios muy calurosos en este momento, pero en Bogotá el frío y la lluvia han sido intensos. Sí. Bueno, entonces, para dar inicio el día de hoy, pues primero que todo, felicitar a quienes ya me entregaron trabajos y tareas muy oportunamente. Hay gente muy entregada, muy juiciosa, que envía en las fechas que corresponden. La decana muy amablemente nos ha ido ampliando unidad 1 un par de veces más, pero las unidades 2 y 3 no se van a ampliar en términos de fechas de entrega, ¿cierto, profe? Entonces, nos toca, ya por ejemplo están abiertas actividades de la unidad 2, aunque no se han cerrado las de la unidad 1, y próximamente estaremos abriendo unidad 3. Entonces, vamos sobre el tiempo, ¿no? Dependemos de su dedicación, de su entrega. La idea es que nos motivemos y le saquemos tiempito. Yo les decía en la sesión anterior de que es complicado, la educación en ambientes virtuales de aprendizaje es un poco complicada en sentido de que hay que tener autodisciplina, pero no sé, cuando uno le coge el ritmo ya nadie lo detiene. Así que yo creo que a estas alturas ya han ido conociendo un poco la plataforma. Yo les decía, pierdanle el miedo, piquen aquí, piquen allá, vean cómo se abren las actividades. La forma en cómo se envían las actividades está descrita en cada uno de los links pues, de cada actividad. Ahí les informan cómo subir sus tareas para que no tengan ninguna dificultad. Entonces, simplemente pierdan el miedo a explorar y descubrir su plataforma. ¿Listo? Entonces, bueno, sin más preámbulo, no sé qué otra cosa estará pendiente, profe, no creo. No, pues invitarlos a... Yo pienso que esta clase sí es de las favoritas. Creo que llama mucho la atención, sobre todo por la pertinencia y el impacto que tienen en los lugares y en su formación y profesión. Y nada, invitarlos a que, a pesar de que se hayan generado aperturas, por favor ingresen y envíen los documentos y las tareas en los tiempos. Si se abrieron las plataformas para que las personas que de pronto por temas de conectividad, no sé si ustedes saben que hay lugares que se han visto azotados nuevamente por la violencia, por apagones de luz, porque se ha ido el internet, entonces pues obviamente nosotros tenemos que entender esto, pero los invitamos a que si ese no es su caso, pues entregue sus tareas a tiempo. Exacto. Es mejor. No deje todo para última hora, ¿no? Uh-huh. Una estudiante me decía, profe, es que estoy preocupada porque la actividad se cierra mañana. Hombre, ¿y por qué lo dejaste para última hora si tú eres de las primeras que tuvo plataforma, no? Ojo con eso, ojo. A mí me pasó en las otras materias, perdón, profe, que solo el último día empezaron a escribir y a mandar correos que tuvieron problemas con el cuestionario, que el cuestionario no les funcionó, que ta. Ojo con eso, muchachos, porque si nos quedamos con esa parte de ver las cosas al final, ahí es sí fallamos. complicado, sí, difícil. Listo, vamos a nuestras diapositivas, vamos a retomar en qué quedamos en la sesión anterior. Estamos tratando de darle como una secuencia a los temas para que no nos perdamos, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a partir con la pregunta orientadora del día de hoy, para que por favor tomemos nota y para que participemos en el foro. Yo veo que en el foro siempre participan los cuatro mismos, los mismos de siempre, invitándolos muy cordialmente a que le pierdan el miedo al foro y por favor respondan la pregunta orientadora allí. ¿Dónde está el foro? En Teleclases, el foro de la fecha en la que se emite el pregrabado. La idea es que independientemente de que usted vea el pregrabado el sábado allá en el CAO o en su casa, por favor participe. Va a estar abierto el foro unos días más después del sábado. La pregunta orientadora del día de hoy dice, tomen nota por favor.
¿De qué manera su colegio, ¿no? Ustedes todos pasaron por el colegio y vieron la básica secundaria y bueno, promovía el buen desarrollo de su proceso de transición de la infancia a la adolescencia? Porque ustedes tuvieron un periodo de transición de ser niños a adolescentes, ¿no? Entonces, ¿cómo hacía su colegio para promover ese buen desarrollo? Que usted no presentara tantas dificultades, porque pasar la adolescencia significa cambios estrictos en la personalidad, en el aspecto físico, en el aspecto emocional, y son cambios que son significativos, ¿no? Y que se notan en el actuar con el otro, se notan en la parte física, se notan en el desarrollo socioemocional, y como se notan y generan tantas circunstancias de riesgo, entonces, ¿cómo hacía su colegio o cómo se trabajaba en su colegio, cómo se promovía en su colegio el buen desarrollo de ese proceso de transición entre la infancia y la adolescencia? Como ya tomaron nota de la pregunta y la van a ir respondiendo en el foro, procedamos con las diapositivas. Quedamos con esto en la sesión anterior, ¿no? No sé, profe, si tú recuerdas que estábamos hablando, alcanzamos medianamente a rozar el tema de la ley 1620 del 2013, que dice que existe un comité, sí es un comité que promueve la convivencia escolar y la formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. Es un comité que la ley obliga a cada institución de educación básica y secundaria a conformar, y que ese comité lo conforman estudiantes, docentes, padres de familia, directivos, docentes de cada una de las instituciones, y su fin es promover la sana convivencia. Como la sexualidad no solamente es genitalidad, y la sexualidad se evidencia en la convivencia con el otro, ¿cierto? Como no interactuamos con el otro desde nuestro género, desde nuestro actuar, pues el comité de convivencia también está llamado a diseñar o a generar acciones de prevención de la violencia sexual y la vulneración de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Hombre, sí, acciones de prevención, porque el comité de convivencia ya no soluciona nada, ¿no? Ya hace una prevención. ¿Para qué? Para que en su colegio, para que en su institución educativa no se presenten situaciones de riesgo o situaciones de vulneración de los derechos de los niños y de las niñas. Derechos de todo tipo, ¿no? Derechos relacionados con la educación, derechos relacionados con la violencia, no solo violencia sexual, sino violencia psicológica como el bullying o violencia física como la agresión entre pares. Aquí nos dice, esta ley 1620 del 2013, en su capítulo 4, título 2, artículo 36, la pueden revisar, la encuentran en internet. En uno de sus numerales se describe esas acciones de prevención que debe generar el comité de convivencia. Allí no te las mencionan una a una, ¿no? No te dicen, bueno, es que el comité de convivencia debe hacer esto, debe hacer aquello. No, dejan, digamos que a potestad del docente, la elaboración de esas actividades o la promoción o el diseño de esas actividades que van a promover la sana convivencia y el buen trato al interior de las instituciones. Digamos que el docente debe tener la creatividad y el conocimiento de su ambiente lo suficientemente amplio como para que esas acciones realmente tengan pues un buen resultado, ¿no? No se puede generar acciones que no están relacionadas con nuestro contexto, ¿no? No podemos decir que vamos a diseñar la feria de la sexualidad cuando realmente nunca hemos tenido un primer acercamiento al manejo de la sexualidad desde preescolar hasta la básica secundaria. Todo debe ser congruente, digámoslo así, con la realidad de nuestra institución. Muchos estudiantes me dicen, profe, mira, en las instituciones no se trabaja educación sexual. No se trabaja porque no se habla de genitalidad, pero recuerden que la sexualidad va más allá, que no solamente diciéndole a los niños y a las niñas qué es sexo, qué es genitalidad, qué es coito, usted está trabajando educación sexual o sexualidad infantil. Realmente desde la promoción de la sana convivencia y el respeto por el otro, usted está trabajando sexualidad. Entonces, bueno, esas actividades las promueve o las diseña el Comité de Convivencia Escolar y es responsabilidad de todos los docentes y los entes que participan en una institución educativa que se promuevan y que se lleven a cabo esas actividades que ustedes han diseñado. Por eso decíamos que el proyecto de educación sexual es un proyecto transversal,
¿Qué es transversal? Pues que todas las áreas están encargadas de promoverlo, no solo de diseñarlo, de ponerlo en acción. ¿Cierto? Que no solamente va el área de sociales y el área de biología o la orientadora escolar. Sí, siempre se lo dejan a la orientadora escolar o a biología, pero tenemos que tener en cuenta que necesitamos el apoyo de todos, ¿no? Eso es algo que a veces nos falta y es el trabajo colaborativo en todos, desde los profesores de preescolar hasta el profesor de 11, porque a veces los dejamos de lado y les decimos, no, usted es el que tiene. O no empezamos a hablarle de sexualidad, sino hasta octavo. Exacto. Y no, o matemáticas no tiene nada que ver en el proyecto de educación sexual. No, sí. En el área de matemáticas también se promueve la convivencia y el respeto por el otro. Es más, a través de las olimpiadas matemáticas, los juegos matemáticos, se está promoviendo el liderazgo, el respeto por la acción del otro, por el temperamento, por las características del otro, y se está promoviendo hasta el juego limpio, que hace parte del buen desarrollo de la sexualidad. Entonces, recuerden, se diseña desde el Comité de Convivencia Escolar en conjunto, pero se promueve como un proyecto transversal en donde todas las áreas del saber deben participar. Perfecto, prosigamos. Bueno, yo aquí, pues, no sé, creo que incluso le pedí a la profe Adelaida que me hiciera como una retroalimentación como para poder diseñar esta diapositiva. Entonces, ¿mi objetivo cuál era? Generar en ustedes una idea de qué se puede promover en torno a las actividades relacionadas con el proyecto de educación sexual a nivel institucional. Yo les coloqué aquí como título, es organizar actividades de prevención como parte del proyecto de educación sexual en su colegio. Actividades de prevención porque no siempre la educación sexual es ir a hablarle a una niña que ya está en estado de embarazo, un adolescente en estado de embarazo, o no siempre la educación sexual es llevar a los niños a Profamilia, que allí les hablen sobre sexo y les den métodos de planificación familiar, ¿cierto? Entonces, desde preescolar se vienen trabajando acciones que promueven el buen desarrollo de la educación sexual. Y llegábamos a la conclusión en algún momento con la profesora Adelaida de que hay ciertos aspectos de la personalidad que se pueden promover desde que son muy chiquitos para que realmente la educación sexual sea sana y sea la adecuada, digámoslo de esa manera. Que esos, les coloqué allí tres aspectos generales, que son el autoestima, el autocuidado y el autoconcepto. Los autos son muy importantes. En psicología, se conocen como los autos relacionados con el estima y con la personalidad, con el conocimiento de sí mismo, con la formación del yo. La autoestima, allí la definimos como la valía que cada uno debe tener de sí mismo. ¿Qué es valía, profe? Valor. O sea, así como usted es capaz de comprar una camisa que vale un ojo de la cara, es darse el valor que usted merece, el respeto, puede ser en su trabajo, con las personas que ama. Por ejemplo, las mamás lo saben hacer muy bien. Darse su valor. Usted no haga caso. ¿Sí? Y ellas siempre utilizan la frase de, yo no sé qué van a hacer en esta casa cuando yo me muera. Cuando yo me vaya. O cuando yo me vaya. Y si uno no le hace caso, mi mamá lo hacía, si uno definitivamente no le hace caso, ella se hacía valer. ¿Y cómo era? Ay, esa semana no había aseo, no había comidita, no había una llamadita, nada. Y es darse su lugar, eso es valía. Autoestima, muy bien, autoestima, la valía que cada uno debe tener de sí mismo. Mira, cuando tu autoestima es alta, tú sabes que eres importante. Es eso que venía diciendo la profe Adelaida. Si mi mamá sabe el valor tan importante que tiene al interior de mi casa, sabe que el día en que ella no esté, va a ser complicadísimo llevar una vida regular. Pues eso pasa con cada uno de ustedes. Si ustedes reconocen el valor tan importante que tienen como seres humanos, ustedes siempre van a tener la posibilidad de defenderse y hacerse valorar. Eso es autoestima. Entonces, ¿cómo podríamos tal vez trabajar la autoestima desde que son tan chiquitos los niños? En el reconocimiento de sí mismos, de su cuerpo, de los amiguitos. Por ejemplo, yo veo que a veces lo utilizan mal. Y pasa con los niños pequeños. Entonces la niña tiene, por ejemplo, 4 o 5 años y quiere encajar con las amiguitas. Entonces empieza a hacer, en algo que es muy bueno, que es hacer las tareas. Entonces les pasa la copia de las tareas, o va y ellas le tiran algo y ella va y lo trae, porque quiere encajar.
lo que uno le tiene que enseñar es que eso no es amistad, y eso no es encajar, eso es dejar que lo pisoteen y desde así va empezando a trabajar. Pero hay un problema, profe. ¿Cuál? El ejemplo es muy importante. Si mi mamá o mi papá no se quieren a sí mismos, es difícil que yo no aprenda a no quererme. Exactamente. Esa es una cosa que también nosotros tenemos que mirar para adentro. Ese es el aprendizaje vicario. Cuando yo veo que mi papá golpea a mi mamá, ¿cierto? Y la golpea porque la quiere supuestamente. Pues resulta que eso es lo que yo voy a introyectar. Y voy a permitir desde muy pequeñita, desde mi ingreso a preescolar, a la educación formal, de que los demás me agredan porque hace parte del afecto. Entonces, una persona con una valía alta impide que le falten al respeto, o por lo menos evita que le falten al respeto, ¿cierto? Lo intenta al menos. Al menos. Pero una persona con valía baja lo permite. ¿Por qué una valía baja? Porque aprendió erróneamente el valor del afecto, porque nadie le ha mencionado cuáles son sus cualidades, ¿no? Mira, a veces ponemos a los adolescentes a que realicen la actividad de describir sus principales cualidades y les cuesta. Porque tampoco se los refuerzan. Exactamente. O sea, no hay alguien que le diga, tú eres increíble, tú eres grandioso. Y cuando uno se los dice, al comienzo lo miran a uno y les dicen, por ejemplo, hay una campaña que ahorita me ha gustado, que ha generado, que es con un post-it que escribirle algo a alguien y dejárselo en el libro o en un cuaderno. Decirle, tú eres grandioso. Nosotros hablábamos, teníamos un debate muy interesante, y es que si usted no le genera expectativas a su hijo o a su hija o a su sobrino o a sus alumnos, ¿quién lo va a hacer? Entonces, si el niño está acostumbrado a decirle usted es lo peor que hay, pues el niño se lo va a creer. Exactamente. Y eso va a impactar en su autoestima y en demás. Entonces, si yo no le enseño, tú eres increíble, ay, pero es que yo no hago nada diferente. Claro, pintas bonito, o haces un salto que nadie más hace, o tu sonrisa es única, pero se los tenemos que recordar. Sí. Las palabras lo van sembrando, ¿cierto? Las palabras lo van sembrando y las acciones lo van reforzando. De eso se trata. Mira, viene a mi mente una actividad que realizaba una orientadora que yo apreciaba mucho. No sé si ya se habrá pensionado, porque cuando la conocí pues ya llevaba muchísimos años en el magisterio de Bogotá. Y ella trabajaba autoconcepto y autoestima con un espejo atrás de su puerta de entrada como a la oficinita que tenía. Y yo a las niñas, ella promovía que las niñas se desmaquillaran, porque hoy en día todas las niñas son llenas de maquillaje, ¿no? Sí. A los 14, 13 años están más maquilladas que una mujer de 50. Y saben más de maquillaje que uno. Exactamente. Sí. Entonces ella promovía el valor de la belleza natural y las llevaba y les permitía sentarse frente al espejo, les decía, bueno, desmaquíllate y revísate. Si has visto tus ojos lo expresivos que son, si has visto lo bella que te ves cuando tus ojos brillan, les decía cosas como esas, les decía, si has visto la tonalidad de tus labios, si has visto lo rosado de tus mejillas. Las niñas nunca se han mirado al espejo con la actitud de ver cosas bonitas, sino con la actitud de tapar la naturalidad. Entonces, sí, de aplicarse el material, el labial, la base. Entonces, para ellas era tan complejo, pero cuando lo lograban, cuando lograban identificar esos rasgos bonitos que nunca habían visto, la sonrisa, ¿no? Es lo primero que cambia. Entonces, la sonrisa y la actitud eran otras. Ella promovía autoconcepto y autoestima. Promovía que las niñas se aceptaran como son, ¿cierto? Y que se hicieran querer como son. Porque nosotros a veces queremos tratamos de vender una imagen que no es la nuestra para que los demás nos acepten. Y no se trata de eso. Entonces, ya ahí nomás estamos sembrando actividades relacionadas con la promoción de la educación sexual. ¿Desde qué? Desde el género, desde la identidad de género y desde la autoestima. ¿Se dan cuenta cómo se maneja? Bien, volvamos a las diapositivas, vamos a ver otro aspecto. Con cosas sencillas, ¿no? A veces las dejamos de lado, pero son pequeños granos, diría yo, que pueden germinar, son pequeñas semillas que pueden germinar en la persona e impactar tremendamente. Mira, a veces no es necesario estar llamando al padre de familia para darle quejas para que la niña se desmaquille, ¿no? Simplemente busca la manera asertiva de acercarte a ella y mostrarle cuáles son sus características bellas. Cuando tú tratas de tapar algo que es bonito en ti, es por algo, ¿cierto? Bueno, y tenemos actividades de autocuidado, ¿no? Es autocuidado del propio cuerpo y de las pertenencias. Mire, en los niños de preescolar, por el simple hecho de que tú ya les estés
ayudando a tener en cuenta el cuidado de sus colores, de sus lápices, de su cuaderno, ¿no? Que no se le pierdan, que no lo dejen botado en el patio. Con eso ya tú estás promoviendo autocuidado. No, y además que los padres quiebran con esa compradera. Correcto. Pero es que para eso se necesita, bueno, enseñémosle a marcar sus colorcitos, enseñémosle que eso es importante, es propio de él y que hay que cuidarlo. Y ahí mismo en el autocuidado podemos realizar actividades relacionadas, por ejemplo, con el conocimiento de las partes públicas y privadas del cuerpo. ¿Sí han escuchado eso? Sí, en preescolar, cuando tú le enseñas al niño, bueno, cuáles partes puedes ver, cuáles partes son las que pueden tocar, cuáles partes son públicas, cuáles partes son privadas. Ahí hay autocuidado. Es tan simple como decirle, si alguien te toca y no te sientes bien, por favor, dímelo. Si alguien quiere darte un beso o un abrazo y no te gusta que esa persona te dé un beso o un abrazo, cuéntame. Porque eso es autocuidado. Es así de simple. En el autoconcepto también podemos trabajar asuntos relacionados con la promoción de la salud, igual en el autocuidado. Entonces, por ejemplo, en primaria, en preescolar se trabaja el lavado de manos como un aspecto de promoción de la salud y como un aspecto de promoción del autocuidado. Enseñarle al niño a que se debe bañar los dientes, enseñarle al niño a que se debe peinar. Eso hace parte del autocuidado y son acciones simples que van formando aspectos de la vida que hacen parte de la sexualidad. ¿Por Mira, qué? Ay, perdona que te interrumpa, ahí me pasó algo muy curioso en mis épocas de orientadora. Me acuerdo que había un niño, él era afrodescendiente y era chiquito, él estaba como en primero, pero era muy conflictivo y generaba una cantidad de peleas, situaciones. La pobre profesora era excelente, pero a veces se veía sobrepasada. Y entonces en una ocasión él se cayó y se lastimó terriblemente el piecito, pero no tenía medias. Entonces en ese momento pues yo lo llevé y lo pusimos en el baño y empecé a lavarle el pie y le caía tierra. O sea, es lo que más me aterraba. Le caía mugre, y entonces yo le lavaba el piecito y claro, y empezamos a desinfectar la herida, y el niño se miraba el pie y me miraba sorprendido. Y entonces yo le pregunté qué pasa y me decía, huele rico, ¿sí? Y es algo que si uno veía a los hermanos, uno no encontraba eso. Él no tenía eso, no le habían educado en eso. Entonces, autocuidado, ese autocuidado. Entonces, claro, los niños le hacían bullying porque él olía feo. Pero el día que le lavamos el pie para desinfectarlo y le enseñamos qué era el jabón y demás, yo creo que ese niño era... Y empezó a tratar de cambiar. Obviamente eso era arriba, loma, era supremamente frío, pero solo por ese hecho de que ese día se cayó y le lavamos el pie, y eso que y decía, no más arribita, yo no me voy a poner nada más, y eso que le lavamos de la rodilla para abajo. Entonces iba, ay, puedo lavarme los pies, o intentaba hacer. Entonces ahí uno está viendo los cambios y cómo empieza a oler diferente, a sentirse aceptado de manera diferente, porque algo hizo ese cambio. Dios santo, efectivamente, miren, yo tuve el caso de una chiquita que estaba tan, ustedes saben que los piojos, pediculosis, ya es considerado un virus, ¿no? Resulta que esa niña estaba tan cundida de piojos, en una pediculosis tan terrible, que empezamos a llamar a la madre de familia para que por favor realizara una descontaminación pues, de la situación, porque es un problema de salud. La mamá se negaba a hacer la limpieza. Y entonces uno dice, bueno, y entonces la promoción del autocuidado y de la salud en casa, ¿cómo están? O sea, ¿cómo estarán viviendo al interior de su casa? Porque ser pobre no significa no cuidarse, ¿no? No, y no ser desasiado ni nada de eso, no. Exactamente. O sea, yo puedo tener mínimos recursos económicos, pero yo tengo la posibilidad de limpiarme, ¿cierto? De mantenerme limpio y aseado, porque eso también depende de mi salud. Finalmente la señora decidió que la única manera de solucionar la pediculosis de la niña era quitarle el pelo, calvear. Y la empezó a mandar calva a clase. Obviamente el bullying, obviamente pues, los problemas relacionados con los padres. Entonces, pues estamos entrando a ver esta situación del autocuidado desde casa, ¿no? Y cómo le toca después al docente jugarse un papel importantísimo para evitar que estas consecuencias de una decisión mal tomada de la mamá terminen afectando el desarrollo de la niña, ¿no? Y de la interacción que tiene la niña con sus compañeros. No, y todos hemos tenido piojos. No, o sea, que levanten la mano el primero que no.
Mi Es que pelo es un virus. es un virus, eso se da. Mi pelo es supremamente delgado, pero a mí se me pegaban. Exactamente. Y éramos tres, o sea que si a mí se me pegaban, se pegaban a las tres, incluyendo a mi mamá. Entonces uno tiene que generar estrategias. Yo me acuerdo que uno le echaban mantequilla, le echaban mayonesa, le echaban lo que fuera para tratar de matar los piojos. Pero no rapar, porque imagínense, nosotras las mujeres, el pelo es algo fundamental. El cabello en las mujeres está muy relacionado con la Sí, sexualidad, ¿cierto? Y sí. agredir a una niña, agredir a una mujer con el corte de cabello tiene un simbolismo muy fuerte, es muy agresivo, muy violento y marca la emocionalidad de la mujer. Porque a nosotras, por identidad de género y por estereotipo, se nos inculca que el cabello es sensual. Entonces, evidentemente, hacerle eso a una niña, a una mujer, que de hecho me pasó también en otro sitio en donde el padrastro se enojó con la niña y él era peluquero, y entonces decidió que le iba a cortar el cabello hasta aquí cuando ya tenía el cabello no sé, abajo, Qué muy abajo de la cola, pecado. pues, y cogió y lo cortó porque se enojó con la niña. Eso tiene un simbolismo muy fuerte, De, es una agresión muy fuerte contra la niña. no, y de hecho nosotros lo podemos ver en los casos en que sí está ligado a la sexualidad y sobre todo a la sexualidad femenina, porque dense en cuenta que cuando ustedes están saliendo de una crisis, sea el adolescente, sea el adulto, se cortan el pelo, se cambian el look, se pintan de otra manera, el pelo es una forma de expresión, ¿sí? Esto es para nosotros importante. Entonces, cuando vienen y otra persona decide sobre mí, sobre mi cuerpo, sobre algo que es tan vital, es bastante compleja la situación. Es violencia de género, es así de simple. Sí, como cuando uno le dice al peluquero, la puntica nomás se Por deja favor, acá y me uno, despunta el cabello y se le va la mano, pues uno se siente ofendido, ¿cierto? sí, es Listo. tal cual. Bueno, volvamos a las diapositivas. Entonces, ¿por qué les mostré o por qué traté de manejar, o quiero mostrarles esos tres aspectos de los autos de la psicología? Porque ustedes pueden empezar a diseñar estrategias que son simplísimas, ¿cierto? Y que realmente están promoviendo esos tres aspectos de la formación del entorno de la sexualidad con los niños. El simple hecho de promover acciones relacionadas con la salud, con el autocuidado, con la autoimagen, que aprendan a reconocerse frente a un espejo, que aprendan a reconocer sus partes del cuerpo frente a un espejo. No estamos hablando de los genitales porque son partes privadas, ¿cierto? Pero sí estamos hablando de sus partes públicas y del respeto de sus partes públicas. Que puedan ustedes generar acciones en donde podamos ver las diferencias, ¿no?, entre la comunidad afro, los indígenas, si es que mi salón lo amerita y tiene la posibilidad de mostrarlo. Todas esas pequeñas acciones hacen parte del proyecto de educación para la sexualidad, la sana convivencia y el respeto y la promoción de los derechos de los niños y las niñas. Entonces, por eso les queríamos mostrar como esos tres aspectos. Ojalá tomen nota de ellos y de pronto empiecen a crear posibles actividades, que de hecho ya muchas están creadas, ¿no? Uno simplemente las trae a memoria y ya, y las promueve dentro de sus aulas de clase. Y hace parte de eso que llamamos currículo oculto, que es eso que no está escrito en nuestro currículo escrito, en donde se llaman matemáticas, español, demás, pero que es necesario formar dentro de las aulas. Eso se le denomina currículo oculto. Muy bien, prosigamos. Y saber direccionar, ¿no? Trabajar en equipo, no es que, Correcto. ay, vamos a trabajar y todo el mundo, ¡huya! Si No. no quiero, yo no quiero participar del proyecto de educación sexual, no, es que como es un tabú, le tenemos tanto miedo a eso que es tan simple, ¿cierto? Que hace parte de nuestro ser, algo que es tan sencillo. No, y yo los entiendo, hay momentos en que uno tiene muchas ideas y quiere hacer muchas cosas, pero entonces viene el papá que sus creencias no son así, o el que dice que no, que hay que ser más abiertos, o viene la profe que le quiere meter la ficha, por ejemplo, eso pasó en mi colegio, la profesora que le quería meter alma, corazón y vida, tenía un pensamiento, digamos, contemporáneo, alterno, no sé cómo decirlo, en donde que la naturaleza, que las flores, que o sea, ya se ve un poquito a los extremos, entonces pues uno dice, bueno, si eres la que va a direccionar el programa, pues uno se preocupa, sí, pero por eso se necesita trabajar en equipo, y una vez la deja de lado, huye, uno ve el programa de sexualidad, la orientadora escolar, sí, o la coordinadora de convivencia lo maneja. y eso. Y eso.
Y resulta que la coordinadora de convivencia es licenciada en matemáticas. Complicado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un tabú. Porque si yo no soy capaz de manejarlo en mí, ¿cierto? Si todavía lo asocio solamente con genitalidad, pues se me complica muchísimo manejar un proyecto, un programa de educación sexual. Porque veo la sexualidad solamente desde los genitales. ¿Y el resto qué? La interacción con el otro, la identidad. ¿Dónde queda todo eso? ¿Dónde quedan mis roles de género? Todo eso se promueve y se forma. Bien, volvamos a las diapositivas entonces. Dice, ¿cómo desarrollar estas habilidades de acuerdo a la edad? Bueno, lo primero que les tengo que recordar es que de acuerdo a la teoría de Sigmund Freud, nosotros tenemos que tener en cuenta en qué etapa del desarrollo se encuentran nuestros niños, ¿no? Entonces, bueno, etapa oral, todavía no los tenemos escolarizados, pero a partir de la etapa anal ya empezamos a tener niños en las aulas, que es el niño que ya empieza a controlar esfínteres, por ejemplo, que tiene 3 años y que ya ha entrado a un preescolar, a un prejardín, creo que le llaman a eso. A partir de ahí yo ya tengo niños escolarizados, en la etapa fálica, en la etapa latente, pues claro, antes de la adolescencia, y la etapa genital que empieza con la adolescencia. Entonces, de acuerdo a cada una de estas etapas, ¿no? Que ustedes ya leyeron algo sobre Freud y tienen idea, pues entonces, ¿qué podría yo promover? En prejardín, ¿en qué etapa están? En el jardín, ¿en qué etapa están? En transición, en básica primaria, en básica secundaria, y qué acciones puedo promover para el buen desarrollo de la sexualidad. Sexualidad en todas sus dimensiones, no solamente, por ejemplo, en secundaria, llegar a la mera información de qué son los métodos de planificación, porque eso no es educación sexual, eso es información en torno a lo sexual. Uno tiene que aprender a trabajar sobre el valerse y amarse a sí mismo y no dar amor buscando sexo. Por ejemplo, ¿cierto? Perdón, no dar sexo buscando amor. Correcto, correcto. Hay muchos niños y niñas que confunden el hecho del noviazgo, ¿no? Entonces, si yo tengo un novio, tengo que atravesar todos los niveles del yo para que el otro me acepte. Entonces, si no tengo relaciones sexuales con mi novio, no es noviazgo. O sea, eso es una sexualidad mal manejada. ¿Y de dónde parte? Parte desde chiquitos, desde prejardín, desde jardín, desde transición. Nosotros no trabajamos autoconcepto, ni autocuidado, ni autoestima. Y no promovemos que esto se trabaje al interior de las familias. Es que nosotros como docentes terminamos siendo docentes de las familias en su totalidad. En las reuniones de padres, dirán los papás que es cantaleta del docente, pero en las reuniones de padres, cuando se les llaman a una reunión personal, a través de mensajes, de las notas en los cuadernos, tú estás promoviendo también la educación sexual. Entonces, nos toca generar ese cambio a nosotros los docentes. Creo que no hay otra manera. De pronto el gobierno promueve campañas, ¿no? Pero son campañas meramente informativas. Entonces, Profamilia, qué pena, ahí hago la mención de la institución, puede promover el uso de métodos de planificación y los puede regalar. Pero ¿qué objeto tiene eso cuando el niño y la niña no han trabajado su autoconcepto, cuando no se quieren a sí mismos, cuando no saben interactuar desde sus roles de género? Entonces, ahí el papel del docente. De hecho, ahí tenemos casos de niñas de 12, 13, 14 años que dicen que si le dan un hijo va a quedarse él con ellos siempre. Exactamente. Y eso también viene desde la sexualidad y desde el trabajo que te dé el docente. Tengan en cuenta que nosotros como docentes en muchísimas ocasiones, somos los factores protectores. Sí. Somos los únicos factores protectores que tienen los niños. Y a veces, si los padres vinieran, si ser papá viniera con manual incluido, sería maravilloso. Papá, no sé qué hacer en caso tal. Ay, venga, busco en Google y qué hacer. Pero no, cada niño es diferente, cada padre es diferente y pues nosotros muchas veces tenemos que enseñarles cosas a los papás que no saben, que uno asume que deberían saber, pero que no saben. ¿Sí? Y eso es una parte importante de nuestra labor que a veces dejamos de lado. O que no sabemos manejar o que huimos. Nosotros mismos como docentes muchos somos padres y también estamos muy crudos en esto de la sexualidad infantil. Todavía manejando esos tabúes, yo leo el foro y me doy cuenta que efectivamente crecimos en una cultura absolutamente miope con respecto a la sexualidad, ¿cierto? Muchos decimos, no, si mi mamá fue muy abierta, pero realmente no es así. No nos hablaban de sexo, nos educábamos en la sexualidad viendo novelas,
Sí, Marimar. Por ejemplo, sí, y entonces la interacción que nosotros tenemos con el otro es muy mala, ¿no? Entonces las relaciones afectivas son de poca calidad, son muy violentas, porque nos educamos viendo un televisor y una novela que realmente no nos enseñaba nada en torno a la sexualidad. Este es un video que les voy a poner rápidamente antes de terminar, y ya, y con eso vamos a terminar la sesión de hoy. Entonces, le voy a pedir al máster, por favor, que me enfoque acá el videito que les voy a colocar. Doble clic. Doble clic. Mis queridos estudiantes, por el día de hoy hemos concluido la sesión. Espero que continuemos aprendiendo, retándonos con esto de trabajar con los niños y las niñas y nuestro importantísimo papel en su desarrollo, ¿cierto? Gracias, profe Adelaida. No, gracias, profe. Es un placer, como siempre, estar acá. Chao, muchachos. Chao, un buen día.